De esta semana, durante 2 semanas vamos a tener un nuevo tema en nuestros altares familiares que se llama Siendo Luz. Y justamente ese tema de los altares familiares de estas 2 semanas que vamos a iniciar son el tema de la prédica de hoy. Queremos ambientar y reforzar el tema de nuestros altares porque consideramos que además es un tema de la mayor importancia para nosotros en todo momento, pero especialmente en este momento. Entonces, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Mateo 5, versículo 14 a 16. Mateo 5 inicia con el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y después nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra. Y a continuación, a partir del versículo 14, que es de los que vamos a hablar hoy, está: somos la luz del mundo. El versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, Jesús se encontraba en ese momento hablando a sus discípulos, hombres que eran pescadores, eran trabajadores, y se encuentran en medio de esa prédica del Señor con esta impresionante declaración, y Él les dice: sois la luz del mundo. Ese ser la luz del mundo, pues quizás debió sorprenderlos y decir: ¿quién, yo? Señor, ¿yo? Así es. Y sí, son la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Hoy Dios nos está dando identidad, así como se las dio en su momento a través de esa declaración a los discípulos de ser la luz del mundo. Es una identidad que nace de Él, de quien es la luz, y por su gracia y por su misericordia nos dice que nosotros, sus hijos, nacidos de nuevo, seremos la luz del mundo. Si uno mira alrededor, usualmente la gente identifica a otras personas en razón de quiénes son, del cargo que ocupan, de el rol que tienen en la ciudad, el parentesco que tienen con alguien. Entonces dicen: allá va el gobernador, miren la alcaldesa, ese es el dueño de la empresa, o ese es el hijo del dueño de la empresa, y eso es lo que identifica en el mundo a la gente. Pero nosotros tenemos una identidad diferente. A nosotros la identidad nos la da Dios, y podemos ser el empleado de tal empresa o el hijo del empleado de no sé dónde, o trabajar en tal lado, qué sé yo, pero eso no nos define. La identidad para nosotros no depende de nuestros logros, no depende de nuestro éxito. Nuestra identidad está en Cristo. Cristo es la luz, y Él ha dicho: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, esa identidad es la que vale para nosotros.
Y efectivamente tú eres la luz en tu casa, tú eres la luz en tu ciudad, tú eres la luz en tu país. Pero solamente en Cristo podemos ser luz. Es Cristo quien nos hace la luz del mundo. Y entonces la primera parte de ese versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cuándo somos luz? Nosotros somos luz cuando nacemos de nuevo, porque no iluminamos a nadie por nuestro mérito, no iluminamos a nadie por lo que nosotros somos, no irradiamos una luz propia. Somos como la luna. ¿Quién sabe que la luna ilumina pero no tiene luz propia? La luz de la luna, la luz que la luna irradia, viene del sol. El sol ilumina la luna y la luna irradia esa luz del sol. Algo así somos nosotros. Nosotros no tenemos una luz propia. Gracias a Dios, y si hemos nacido de nuevo, podemos irradiar la luz que viene de Cristo, que es la luz, y que por su gracia nosotros somos luz para el mundo. Y de eso se trata, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de ser luz, de esa luz de Dios para el mundo. Entonces, Cristo, que es la luz, a través de nosotros puede iluminar a otras personas. ¿Para qué es la luz? ¿Qué fin tiene la luz? Iluminar, ver en la oscuridad, ver donde hay tinieblas. Cuando llega la luz, la tiniebla se acaba, la oscuridad se acaba, y es la luz, y hay claridad. Entonces, dice Juan 8:12, que dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en Juan, dice en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Él es la luz, Él es la luz. Pero quien ha nacido de nuevo, quien tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, quien lo ama, quien le ora, quien lo busca en la intimidad, puede ser esa luz que Él ha puesto en nosotros y puede irradiarla a los demás. Entonces, Cristo refleja en ti esa luz para que tú la irradies a otros que la están necesitando. El mundo sin Cristo es un mundo en tinieblas. El mundo sin Cristo es un mundo a oscuras. Y esto nos recuerda la creación. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero esas tinieblas solo pueden ser quitadas por Dios. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Él es la luz y de Él viene la luz. La palabra de Dios es la que da luz y vida a este mundo. Si no tenemos esa luz, si no tenemos a Cristo, este mundo es desordenado y vacío. Y seguramente así éramos tú y yo antes de recibir a Cristo. Seguramente nuestra vida estaba en la oscuridad, seguramente vivíamos en la tiniebla. ¿Y qué era eso? Satisfacer los deseos de la carne. No nos iba ni nos venía si pecábamos, no le dábamos ninguna trascendencia, o sea, no entendíamos el sentido de tener a Cristo en nuestras vidas. De hecho, Efesios dice en el capítulo 2: y Él os dio vida
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Él el que nos da nueva vida. Es Él el que quita de nosotros las tinieblas. Y todos sabemos qué son las tinieblas. Para cada uno seguramente es diferente, hermanos, para cada uno. Pero hagamos memoria de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató, de qué vicio, de qué malos hábitos, de qué enfermedades, de qué depresión o de cuáles angustias, quizás de qué situaciones financieras delicadas. Pero no lo pensemos para quedarnos ahí. Recordémoslo para no volver a recorrer ese camino. Recordémoslo para entender la gracia de Dios y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, porque Él ya nos sacó de allí, amén. Él ya nos sacó de ahí. Pero no lo olvidemos, no olvidemos de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Entonces, si somos luz, naturalmente deberíamos brillar, porque la luz está hecha para iluminar, para brillar. Y ese es el siguiente punto. Si nosotros somos luz y Cristo nos dice, eres la luz del mundo, debemos asumirlo con el marco que hemos comentado, si hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, debemos brillar, es un deber que tenemos como hijos de Dios. Y en ese sentido, si somos luz y estamos hechos para brillar, Jesús nos da en la palabra dos ilustraciones. Una está en la segunda parte del versículo 14 que dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Dice la gente comúnmente que no se tapa el sol con un dedo. Si una ciudad está puesta sobre un monte, es inevitable verla. Quizás cuando hemos conducido en una carretera en la noche, tarde en la noche, la oscuridad es muy grande y seguramente vemos a kilómetros de distancia destellos, reflejos de luz cuando vamos acercándonos a una ciudad que tiene sus luces, sus lámparas encendidas, y entonces se ve un reflejo en el horizonte inmenso. Seguramente no se ve el mismo reflejo si es un solo bombillo el que está encendido, y lo vamos a ver ahora. Es decir, no identificamos la ciudad si hay un solo bombillo, una sola luz encendida, pero cuando la ciudad está encendida en la noche, ves ese reflejo. La ciudad emite una luz, refleja hacia el firmamento. Entonces, quisiera preguntar, hermanos, si nosotros somos quizás uno que otro bombillo encendido, o si somos o si queremos ser muchos bombillos encendidos. Porque evidentemente si estamos juntos y todos iluminamos y proyectamos esa luz de Dios en nuestra vida, a través de nuestra vida, ese reflejo se va a ver muy lejos, va a alcanzar a mucha gente, que es lo que necesitamos. Ojalá lleguemos a ser muchos bombillos encendidos juntos. Cuando estudiaba para preparar esta prédica, leí varios comentarios, pero quiero compartir con ustedes uno que está en la versión de Diario Vivir y que dice así: ¿se puede ocultar una ciudad que está en la cima de una montaña? Por las noches su luz se ve a la distancia. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros cómo es Cristo.
pero ocultamos nuestra luz al callar cuando debiéramos hablar de Dios. Ocultamos nuestra luz al hacer lo que el mundo hace. Ocultamos nuestra luz al negar la luz, al dejar que el pecado empañe nuestra luz, cuando no damos a conocer nuestra luz a otros, o cuando no nos fijamos en las necesidades de los demás. Sea usted un faro de la verdad, no esconda su luz del resto del mundo. Amén. Los faros en ciertos sitios de ciertos puertos son una guía para los marinos, y los marinos buscan esa luz de los faros, que es una luz muy potente para guiarse, especialmente en las noches, cuando navegan en la noche. Es una guía para ellos, les señala el camino, les permite entender por dónde deben ir. Esa luz de esos faros es lo que debemos ser alrededor nuestro. Y mejor si es una luz colectiva, si es una luz que sale de todos nosotros, de toda Copa, de todas nuestras familias, y la irradiamos siempre a donde vayamos. Hay una segunda ilustración que está en el versículo 15 del capítulo 5 de Mateo, que dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. En esa época las lámparas eran de arcilla, eran pequeñas, funcionaban con aceite y con una pequeña mecha. Las construcciones eran relativamente pequeñas y definitivamente muy oscuras. Tenían tal vez una o dos ventanas circulares de pocos centímetros de diámetro, de manera que una vez que la familia entraba a su casa estaba de cierta forma en un socavón si estaba en la noche. Entonces tenía que poner esos candeleros, encender la mecha y ponerla en una parte alta del sitio, en una parte alta de la casa, para iluminar todo el entorno. Gracias. ¿Pero qué es un almud? Eso es un almud. El almud era una cesta, más propiamente una caja, que permitía tomar las medidas de los alimentos, pero es una caja robusta, usualmente hecha en una madera fuerte, porque con eso medían todos los alimentos, todo lo que comían, especialmente el grano. Entonces eso tenía una medida, y con el almud tomaban la medida del alimento y procedían a prepararlo. Pero si nos damos cuenta, es una caja gruesa, fuerte, se ve pesada, en fin. Quise ponerla ahí para ilustrar todo lo que puede iluminar esa vela que usualmente tenían que poner en la parte alta del recinto, si la tapamos con este almud. ¿Podremos ver algo alrededor? Muy seguramente la vela se apaga por falta de oxígeno, pero si no se apaga, definitivamente no ilumina. Esto gráficamente es lo que nos muestra este versículo. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Por qué? Porque no va a iluminar. La luz es para iluminar. Si nosotros le ponemos esto encima, se apaga. Definitivamente no va a iluminar a nadie, no va a cumplir su función. Y lo que Dios está haciendo es invitarnos a hacer luz. ¿Para qué? Para iluminar a otros con su luz, con la luz de su palabra.
Ese aceite del candelero en el cual se sumerge la mecha para que encienda y dé luz, en nuestras vidas, ¿qué podría ser? ¿El Espíritu Santo? ¿Cómo estará ese aceite, cómo estará esa mecha en el candelero que somos nosotros? Ojalá esté bien recargado, porque es lo que vamos a necesitar con el reto que tenemos y que Dios nos está poniendo en esta palabra. Sin embargo, hay muchas cosas que apagan la luz, así como podemos ponerle el almud, no se les va a olvidar, el almud encima, y definitivamente va a apagar la vela, pero seguramente que va a dejar de iluminar el entorno. Podríamos hablar de muchas cosas, podemos hablar de los afanes del día a día, de los problemas de diverso orden, las preocupaciones que no faltan, el dinero, el estrés, en fin. Imaginémonos que en cada cara de ese almud escribimos preocupaciones, afanes cotidianos, preocupación por el Dios dinero para muchos, estrés, enfermedades, en fin. Eso lo que tiene es dónde escribirle problemitas. Y pensemos en ese almud con esos rótulos, con esos títulos. Cuando pensemos qué tanta luz de Dios estamos proyectando a los demás. Entonces, muchas veces, seguramente llegamos los sábados en la tarde a congregarnos y todos dejamos el almud afuera. Y somos felices, alabamos a Dios, oramos. Pero seguramente muchas veces cuando termina nuestro culto y salimos, recogemos ese almud y nos lo ponemos encima otra vez, ¿o no? Pongámosle el rótulo que queramos, preocupación por el trabajo, por la salud, en fin, o sea, digamos que rótulos habría muchísimos. Pero lo que necesitamos es que nuestra luz brille y se vea desde muy lejos en esa carretera en la noche. Desde muchos kilómetros a lo lejos, la gente que todavía no tiene a Cristo en sus vidas vea esa luz y diga: yo quiero esa luz. ¿Sí? Esa luz que tenemos gracias a nuestro Padre no solo debe alumbrar aquí adentro, especialmente debe alumbrar allá afuera, especialmente debe estar iluminando donde hay oscuridad, debe estar iluminando donde hay tinieblas, y allá es a donde nosotros debemos ir a predicar su palabra y a buscar esas personas que necesitan escuchar esa palabra de Dios. Un ejercicio para medir un poco cómo está esa lámpara es cómo nos ven los demás, cómo nos ven en nuestra oficina, cómo nos ven en el conjunto donde vivimos, cómo nos ven los amigos. Somos el hermano de las preocupaciones, somos el hermano de los afanes, somos el hermano estresado, ¿o no? ¿O irradiamos la felicidad que Dios ha puesto, el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón, independiente de las circunstancias? Nuestra luz definitivamente, hermanos, debe iluminar especialmente allá afuera. Claro, aquí también, pero no solo cuando estamos al lado de los pastores, cuando estamos con los ancianos, cuando estamos con las intercesoras. Claro que sí, pero donde más necesitamos que esa luz brille es allá afuera, allá afuera. Necesitamos despertar, hermanos.
necesitamos despertar, necesitamos dejar de lado un poco la comodidad a la que muchas veces nos acostumbramos. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Nos lo está prometiendo, pero hagamos nuestra parte. Tenemos que despertar cuando nos estamos quedando un poco dormidos, porque de eso depende, Necesitamos tomar decisiones, necesitamos tomar la decisión de buscar más de Dios, de buscar más de su presencia, de estudiar más la palabra. Así despertamos definitivamente. Y esa verdad que estamos conociendo en la palabra, hermanos, es la que finalmente nos ayuda a reflejar esa luz, de Cristo. Yo no voy a decirles que esto es una tarea fácil. De hecho, no es una tarea fácil. Jesús nos lo ha dicho. Vivimos en un mundo que podríamos denominar hostil, pero especialmente si hablamos de cristianismo, porque es que uno puede hablar en cualquier lugar de cualquier tema, pero cuando hablas de Cristo es como un detonante para que todo el mundo se saque los escudos, las armaduras, se pongan a la defensiva y no quiera escuchar. Incluso muchos se ponen agresivos. A mí me ha sucedido cuando habla uno de la palabra de Dios, pero es lo que debemos hacer. Eso no nos debe dar susto. Dios está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Ese es el reto. Y la palabra dice en Mateo 10, versículo 16 y siguientes, Jesús nos envió como ovejas en medio de lobos. ¿A qué se podría referir? Seguramente, en buena parte, a lo que estamos comentando el día de hoy. Dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso dice la palabra en Mateo 10. En lo que cada uno de nosotros hace, en su trabajo, en sus actividades, ¿nos identifican como cristianos? En mi trabajo todos saben que soy cristiano porque además prácticamente todos los días hablo de Dios. En el sitio donde vivo saben que soy cristiano. Pero yo creo que me hace falta que mucha más gente sepa que soy cristiano. No porque yo lo diga, sino porque vean mi comportamiento, por el testimonio que yo doy. Pero ojalá todos seamos identificados como hijos de Cristo, como cristianos por nuestro testimonio. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde nos movamos, allí donde Cristo nos puso, ese siempre será un buen sitio para demostrar que somos buenos hijos de Dios. Porque sin ninguna duda, siempre hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios, siempre, en todo lugar, aún siendo otros cristianos. Siempre hay alguien. ¿Y quiénes son los encargados de llevar esa palabra? Nosotros. ¿Quién será el encargado de llevar consuelo a alguien que está angustiado, a alguien que está deprimido, cuando lo podemos identificar al lado nuestro, en la misma oficina, en el medio de transporte que usamos, en la calle, en un restaurante, a donde vayamos? Quizás muchas otras personas no tengan esa sensibilidad y nosotros sí la tenemos, y es un deber nuestro llevar esa palabra a ese hermano, a esa persona. Llevar un consejo, quizás un consejo oportuno es lo que la persona necesita, y no tiene que
que, mejor dicho, puede ser un cristiano o puede ser ni siquiera conocer de Dios, pero esa palabra puede ser lo que está necesitando, y esa palabra oportuna y ese consejo en ese momento puede ser lo que lo lleve a conocer de Cristo y a que lo reciba en su vida como su Señor y Salvador. Una luz se enciende, una luz no se esconde, y una luz colectiva es mayor que la luz individual. Mateo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Efectivamente, esa luz que irradiamos, esa luz con la que iluminamos a nuestros hermanos, tiene un propósito y no es vanagloriarnos, no es decir, uy, qué bueno que pude llevar esa palabra, es que soy un tremendo hijo de Dios. No, eso es solamente para la gloria de nuestro Padre Celestial, que es el que hace la obra. Amén. No es por nosotros, definitivamente no. De tal manera que debemos vivir como buenos hijos de Dios, dando un testimonio cristiano a nuestros hermanos, sin necesidad de decir que lo somos. Simplemente nos identifican. Esa luz que Él ha puesto en nosotros es una identidad nuestra de ser hijos suyos, porque Él es la luz. Nadie más que Él y sus hijos, en quien Él ponga esa luz, puede irradiar esa luz. Nadie más puede iluminar, nadie más puede ser la luz del mundo si no es un hijo de Dios. Y eso en el fondo es lo que nos va a diferenciar de muchas otras personas que hacen buenas obras, que tienen buen corazón, que son queridos, que son amables, que son buena gente, ¿sí? Como decimos, pero no son hijos de Dios. Ellos también hacen cosas buenas, y hacen cosas buenas por sus semejantes. Hacen buenas obras. El hacer buenas obras no garantiza ser luz para el mundo. Lo que estoy tratando de decir es, lo que se debe ver en esas buenas obras es que esa luz viene de Dios. Amén. Es diferente, porque buenas obras hace mucha gente, pero no necesariamente hijos de Dios. ¿Cómo deberíamos ser buenos hijos de Dios frente a esos hermanos? Hoy en Teleios vimos una clarísima descripción de cómo ser un buen hijo de Dios, pero en la alabanza también lo escuchamos hoy mismo. En Filipenses, Lianita nos enseñabas hoy cómo ser un buen hijo de Dios, y hay una lista prácticamente. Pero no basta con que esté ahí, y no basta con leerlo, y no basta con escudriñar la palabra y buscar el significado profundo de eso. Lo más importante es aplicarlo a nuestras vidas y transmitirlo a nuestros hermanos, y que esa luz que Dios ha puesto en nosotros sea la que nuestros hermanos ven, no solo esa buena obra al final. No, qué queridos que son estos amigos de copa. Estas señoras son unas damas, unas reinas. Pero hay muchas otras personas que hacen buenas obras. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. De manera, hermanos, que dejemos brillar la luz que Dios ha puesto en nosotros. Seamos sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que sí tenemos una sensibilidad especial, y creo que tenemos la habilidad, la aptitud, la capacidad para decir: ese me está necesitando, ese que veo allá angustiado, ese que veo allá deprimido, ese que veo allá hablando de problemas todos los días, está necesitando que yo me siente a su lado, que yo le busque y que yo le hable de Dios y que le lleve la palabra de Dios a su vida. Muchas veces
escuchamos decir a la gente: uy, mira la juventud de hoy. Siempre pasa, porque siempre habrá viejos y jóvenes, pase el tiempo que pase. Mira la juventud de hoy, mira lo que hacen, mira lo que piensan, mira lo que dicen, cómo se han perdido los valores, ya no es como en mi época. Y si yo le pregunto a esa persona: ¿y su merced qué hace frente a eso? ¿Qué nos responderá? Porque la mayoría de las veces, hermanos, nos quedamos en decir uy, y sorprendernos, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente juzgar sin hacer nada más, sin ni siquiera conocer la realidad de esos jóvenes de los que estamos hablando. Pero esa luz de Dios que ha puesto en nuestras vidas nos debe permitir, por la palabra, ni siquiera juzgar, sino simplemente compartir la palabra que ellos puedan estar necesitando para ser edificados. Orar por ellos, interceder, acompañarlos y compartir la palabra allí en su realidad, donde ellos se mueven, donde ellos están, buscarlos. A veces es en nuestra casa, podrían ser nuestros hijos o sobrinos o familiares. A veces es donde vivimos, en el conjunto, a veces es en la cancha de deportes, qué sé yo. Espacios hay muchos. Pero entonces, cuando escuchamos ese tipo de afirmaciones, uy, y nos asombramos y no salimos de la impresión, decimos: pero ¿él ya conocerá de Dios? ¿Alguien le habrá hablado de la palabra? ¿Alguien le habrá compartido de lo que Dios hace en las vidas de todos nosotros? Porque todos somos testigos de milagros que ha hecho en nuestras vidas, para comenzar, de dónde nos sacó. ¿Sí? Entonces, cuando escuchemos eso, más bien actuemos. En vez de decir: uy, sí, es que eso ya, mi hijita, ya no es como antes. Eso ya, los valores se han perdido. Eso ya, muchos no sabemos si son hombres o si son mujeres. No, por ahí no es. Por ahí no es. Primero debemos actuar con amor, pero con ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, y es por el amor que tenemos que luchar realmente, avanzar y crecer en nuestra vida, con misericordia, con justicia, buscando la equidad, buscando no juzgar, buscando no señalar. Y entonces no desperdiciaremos la obra de Cristo en la cruz, sino que sería lo que habíamos aprendido de su obra en la cruz. Y por eso la gloria es para Él, la gloria es para nuestro Señor. ¿Cómo podemos brillar? ¿Cómo podemos proyectar entonces esa luz de Cristo? Debemos cambiar para mejorar como personas. Primero, ¿hemos nacido de nuevo realmente? Buena pregunta. Pero debemos garantizarlo, debemos ser hijos de Dios nacidos de nuevo, porque Cristo es el único que transforma vidas. Cristo es el único que transforma vidas. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos. Primero, transformar nuestra vida dentro del camino que Él nos enseña, para poder ahí sí llevar esa luz que ilumine el camino de otros que están necesitando tener sus vidas transformadas. Dios está esperando que el mundo vea a Cristo en nosotros. ¿En quién más lo buscarían sino en los hijos de Dios? Y sabemos que es nuestro deber hacerlo, además.
Entonces, cuando somos sensibles a la realidad que nos rodea, cuando realmente estamos atentos a saber qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestra ciudad, y estamos entendiendo las circunstancias, y estamos orando a Dios todos los días por nuestra iglesia, por nuestras familias, por el país, por nuestros gobernantes, por lo que está pasando en el mundo, vamos a tener mucho más discernimiento y mucha más capacidad de entender lo que sucede y cómo por la palabra podemos actuar, siendo testimonio allí donde Dios nos haya puesto, donde estemos. En todo sitio hay gente que necesita nuestra palabra. Vamos a escuchar ahora algo que seguramente nos va a impresionar, y es cuánta gente todavía necesita escuchar la palabra de Dios. Dice Efesios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro reto, eso es lo que debemos hacer. Comportémonos como buenos hijos de Dios, dando buen testimonio. Como decía, no para que nos vean y digan: ah, miren a Florecita, miren a Lenny, miren a Lianita. No, qué maravilla de damas. Claro que lo son, pero lo que necesitamos que los otros vean es esa luz de Cristo a través de cada una, esa identidad. Pero lo hacemos también con las palabras. Entonces, como personas, siendo mejores, naciendo de nuevo, leyendo y aplicando la palabra. Pero muchos no vinieron hoy a Teleios y se lo perdieron. ¿Cómo nos expresamos? ¿Con qué vocabulario hablamos? ¿Somos respetuosos? ¿Somos decentes? ¿Somos prudentes? El mundo hoy día, créanme, que se expresa de una manera diferente. Y utilizan palabras cuyo significado ni siquiera quieren decir, pero las usan con frecuencia. ¿De qué hablamos? ¿De qué temas? ¿Con quiénes hablamos de qué? A lo que quiero llegar es, cuando hablo de nuestras palabras, es en qué entorno nosotros buscamos hablar, cómo lo hacemos, pero especialmente cuando hablamos de Dios. Incluso cuando, no sé, cuando vamos a un partido de fútbol, cuando vemos una película, cuando compartimos diferentes espacios, ¿qué palabras utilizamos? A veces uno cree que eso no es importante. A veces uno diría: no, eso es algo circunstancial, ínfimo, efímero, etcétera, y no tiene ninguna importancia, pero sí la tiene, porque somos hijos de Dios y debemos cuidar cómo hablamos, porque si estamos esperando que nos identifiquen como hijos de Dios, no diciendo: oiga, yo soy cristiano, sino por mi testimonio, parte de mi testimonio es lo que escuchan de mí. ¿Sí? Cuando hablamos con alguien, ¿nos reconocen como cristianos o de pronto no? Podemos también brillar con nuestras buenas obras, y yo estoy seguro que todos hacemos buenas obras, pero quiero insistir que no es por la buena obra, porque hay muchos no cristianos, no hijos de Dios, no creyentes siquiera, hasta ateos, que hacen buenas obras. Eso no marcaría diferencia. La diferencia la hace, hermanos, la luz que Dios ha puesto en nosotros por ser hijos de Él, porque es su luz
la que debe llegar finalmente, así como el sol y la luna, a esas personas. Sirvamos con amor a los demás, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Servir, sin duda, es parte de ese testimonio de hijos de Dios. Recordemos que Cristo no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Y nos dio ejemplo de servicio, del servicio que se espera de los hijos de Dios, de nosotros. Entonces, preguntémonos, hermanos, si estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Y ya en la intimidad, después cada uno, cuando esté hablando con el Señor, revíselo. Cómo Él nos está viendo. A veces nosotros en nuestro autoexamen nos vemos mucho mejor, pero de pronto Él nos dice: ojo, Luis, esto de pronto no está bien, esto tienes que corregirlo. Y a veces uno ni siquiera es consciente. Es que la luz también ayuda para encontrar lo que está fuera de sitio. Cuando estamos en un sitio a oscuras, el desorden no se ve mucho, pero cuando el sitio está bien iluminado, como este salón está bien iluminado, lo que está fuera de sitio se nota, se ve. Entonces, si esa luz de Dios está en nosotros, es más fácil que encontremos por allá en lo recóndito de nuestro corazón, en lo recóndito de nuestro ser, qué falta acomodar, qué falta poner en su sitio. Oremos y pidámosle a Dios que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar eso que está fuera de lugar y a ponerlo en su sitio para realmente dar buen testimonio. Porque a veces, si hacemos el autoexamen por autogestión, como se hace todo ahora, entonces vamos a sacar excelentes calificaciones. Pero Él sí nos va a decir, cuando lo buscamos: ojo, Luis, piensa en esto, recuerda esto, recuerda aquella reunión en la que hablaste así y así y de pronto fuiste muy duro con tal hermano. Sí, Él pudo haber interpretado algo que yo no quise decir. Y puede ser cierto, pero cuidémonos. Entonces esa luz ayuda también a encontrar que está fuera de sitio, ¿vale? Entonces, creo que si brillamos como personas, si brillamos por nuestras obras, por la luz que las ilumina, y si brillamos con nuestras palabras, seguramente estamos un poco más en el camino de ser luz. Yo quisiera pedirles que escuchemos algo que Fabi tiene para todos nosotros, pero escuchémoslo con atención, de corazón. Escuchemos lo que viene a continuación, por favor. Eso es 2.400 millones. Yo iba a cantar, pero voy a dejar que cante él por hoy. Si estuvieran aquí el pastor y Robert, sí lo haríamos nosotros. Gracias.
Es una canción preciosa, pero creo que además es una excelente forma de cerrar este mensaje porque tiene unas frases muy lindas, tiene varias frases lindas. Pero si tuviera que escoger solamente una, diría: ¿cómo van a escuchar si nadie les predica? ¿Cómo la gente que no conoce todavía de Dios va a escuchar la palabra de Dios si quienes la conocemos no la predicamos? ¿Vale? Entre otros mensajes lindos que tiene esa canción. Seguramente si entendemos bien estas palabras, estos 3 versículos: sois la luz del mundo, una ciudad puesta sobre un monte no se puede esconder, y no se enciende una luz y se pone debajo del almud. Quizás lograremos iluminar a otros con esa luz que Dios en su infinita generosidad y misericordia nos da como hijos suyos. Hace pocos años Dios dio una palabra que está en Isaías 60, y que dice: levántate y resplandece. Hermanos, encendamos cada uno esa luz y dejémosla brillar. Esa es la invitación que quiero hacerles hoy, que esa luz alcance para muchos, para la gloria de Dios. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, a quienes nos han acompañado presencialmente, a quienes están conectados virtualmente, Señor. Te pido, Padre, que seas tú afirmando esta palabra que hoy hemos compartido, Señor, en cada uno de nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo, si aún seguimos esclavos del pecado, hoy llenándonos de tu luz, Señor, llenándonos de tu luz. Padre, ayúdanos a tener el querer, Señor, como el hacer para cada día, buscar con más pasión tu presencia, Señor. Que tu palabra, Dios mío, ilumine nuestra vida en el nombre de Jesús, y que así podamos compartirla con muchas personas a nuestro alrededor, llevar tu palabra, Señor, y que tu luz a través nuestro ilumine a muchos. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias.